Mira, vámonos una partecita. ¿Tu nombre, hijo? Luis Martín. Mango Teach. Mango como la fruta. T-I-C-H. Ok. Eugenio Elizondo Salazar. ¿Son estudiantes de? Tec de Monterrey. ¿Pero carrera? Ok. Yo soy finanzas, Ok. administración financiera. Ok. ¿Quién sigue? Abraham. Economía. Licenciado en economía. Ok. Tecnologías de la información. Es ingeniería. E ingeniería en producción musical. Yo soy locutor de radio. Muy bien, aquí hay chance. Ahorita estamos en un programa en vivo. Ese programa lo escucha mucha gente. Y impulsan Sí, nuevos valores Licenciado. ¿Los valores? de la región, los músicos de la región. Pero vienen de repente grupos así con mucho cartel, o de repente vienen gente que está empezando. Entonces tiene mucho. Está padre. Y bueno, yo no me sé mucho la música, pero son de los programas que tienen más rating. Normalización y tolerancia a la violencia. Ya empiezo. Ok. Vamos a. En tiempo es el domingo. Pero bueno, ustedes no tienen que decir, nada más digan buenos días, porque vamos a haz de cuenta que es el programa para el domingo. Soy Marta. No les dije, ¿verdad? ¿Tú compartes ese micrófono ahí tú, por favor? Les encargo una distancia más o menos de esto para poder que los escuchen perfecto, ¿sí? Ok. Hola, ¿qué tal, amigos? Nos da mucho gusto saludarles. ¿Ya están grabando? ¿Ya no necesitan mover nada ustedes? No. ¿No? ¿Ya está grabando acá? Sí. No, pero ¿graban despuesito o graban los primeros 5 minutos? Si quieres el primer bloque, un bloque sí, un bloque no, un bloque sí, un bloque no. ¿Cuántos bloques son? 4. ¿Cuántos? Pero si quieres el primero para agotar su tema Ok. primero y luego ya para que estén más relajados con los otros temas. ¿Se le activa videocámara o solo? Esa, ¿no? Te dio frío, ¿verdad? Es Sí. que ahí ponemos a los difíciles para que luego los se quieran ir. No, es que prefiero salir en suéter que con una simple playera. O al menos que esté muy fome lo quito. ¿De dónde son? ¿De dónde eres? De Morelia, Michoacán. Muy bien. ¿Tu hijo? Chihuahua. Yo de Monterrey. Sí. ¿Estás asustado tú? No. Por velado. Relajado. Sí. Mi presión. Bueno, se ve por favor. Pero no, porque Ya estamos grabando. Es que ya he ido a programas. sí, a hablar de estos temas. Tranquilo en el sillón acá de que, ustedes digan esto y ellos dos tartamudeando. Muy bien. Y la que sí. Hola, ¿qué tal, amigos? Nos da mucho gusto saludarles este domingo. Le agradecemos el favor de su atención esta mañana y lo invitamos, por supuesto, a que se quede con nosotros. Hoy tenemos un programa muy interesante. Mira, vamos a escuchar a los jóvenes y un tema muy importante. El tema que hoy vamos a platicar con ellos se llama, y esto busca hacer conciencia en todos nosotros y en quienes nos están escuchando, se llama el tema normalización y tolerancia a la violencia. Debo comentarle que los chicos que hoy nos acompañan pidieron este espacio para, como lo repito, están haciendo esta especie de cruzada para generar conciencia en todos nosotros de cómo lamentablemente hemos ido viendo cosas situaciones o acciones de violencia muy normales y hasta estamos al punto de tolerar todo este tipo de cosas. Me acompañan y me da mucho gusto recibir a Eugenio Elizondo Salazar. Bienvenido, Eugenio. Buenos días. Gracias. Eugenio es estudiante de Administración Financiera del Tecnológico de Monterrey, ¿verdad? Sí. Gracias, Eugenio, por acompañarnos. Y fue quien nos contactó, y es de aquí de nosotros, de nuestra región, así es. Él es hijo de don Pablo Elizondo, exalcalde, exdiputado, extitular de Desarrollo Social, y bueno, hoy ya en las cuestiones privadas, ya en sus negocios. Nos acompaña también, que está estudiante en licenciado en Economía, es Abraham Garza Montemayor. Bienvenido, Abraham, buenos días. Buenos días, Martita. Gracias por acompañarnos, Abraham. Abraham ya es experto en hablar de estos temas, así que ahorita lo escucharemos. Gracias, Abraham.
Está con nosotros Antonio Torres Carvajal, él está estudiando Ingeniería en Tecnologías de la Información. Bienvenido, Antonio. ¿Tony te dicen o Antonio? Tony me dicen. Tony, muy bien, Tony. Sí. Gracias y bienvenido. Y nos acompaña Luis Martín Mangotich. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo te dicen? ¿Martín, Luis? Martín. Martín, muy bien, Martín. Él está estudiando ingeniero en producción musical y es de Morelia, Michoacán. Morelia, Michoacán. ¿De ahí es el apellido? No, el apellido es de Croacia o Bosnia, todavía no sabemos bien. Ok, pero tus antepasados son de por allá o cómo mi llegan? bisabuelo es el que desconocemos de dónde viene. De veras. Sí, porque vino después de la guerra y ya después nos supimos su paradero. Ok, pero bueno, ¿les dejó el apellido? Sí, es lo importante aquí, digamos. Muy bien, gracias Martín, gracias. Le digo, este tema hoy es normalización y tolerancia a la violencia. Cuando Eugenio nos platica que quieren generar conciencia en relación a esto, como que uno se pone a reflexionar y efectivamente, lamentablemente muchas de las cosas ya las vemos como normales y lamentablemente, y esto es lo más grave, empezamos a tolerar cosas que anteriormente a lo mejor poníamos alto y no nos sumábamos. Entonces, hoy estos chicos nos van a hablar de este tema. Nos cuentas, Eugenio, ¿cuál es la idea y qué es este tema? A ver, cuéntanos. Bueno, a ver, primero que nada, antes de empezar con la normalización de la violencia, creo que se debería de establecer qué es la violencia, el concepto de la violencia, que es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para imponer algo, ya sea de manera violenta o que también puede agredir de manera mental o emocional a otra persona. Igual, y hablamos no solamente de cuestión física, ¿no? Sí, ¿verdad? Mental y emocional, sí. Ok, sí, porque de repente pensaríamos es violencia, digo, porque ocurre mucho el que dicen, no, pero yo ni lo toqué, Sí, o yo no le no, dije nada, ¿no? La física es lo O sea, primero. pues De la- básicamente la violencia se puede distribuir en varias ¿La podemos clasificar? la puedes clasificar de varias maneras, que es la física, Ok. en la que ya hay un daño físico. El contacto. Ajá. Ok. La sexual, que es cuando alguna persona abusa sexualmente de otra. La psicológica y la emocional. Ok. Y la económica. La económica no es muy conocida, pero es cuando alguien se apropia de todos los bienes y controla ya sea su alimento, el dinero que se le da, su seguro de vida. Y el problema con la psicológica y emocional y la económica son que no son penalizadas por la ley. Entonces, desde ahí empieza ya la normalización en donde la ley no las... Tipifica. Ajá, y Ujú. pues de ahí empieza la aprobación de estas por la sociedad. Y porque son a lo mejor también hasta cierto punto subjetivas, ¿no? Digo, en el caso de la física sí es objetivo, ya se te dio aquí el puñetazo, el golpe, el moretón, o te salió sangre, pero el otro es como subjetivo, ¿no? El decir emocional, pues no te estoy viendo, a menos que te hagan un examen psicológico, ¿no? Sí, y creo que ese es uno de los puntos en los que la sociedad ha estado cayendo constantemente, cotidianamente igual, y es que la violencia no es subjetiva, o sea, no hay un punto de ver, a ver si esto sí es violento o esto no es violento, sino la violencia es, que nosotros la tomemos de diferente manera, sí, pero la violencia debe ser en un mismo, y es que esa línea es la que nosotros confundimos, y es por eso que ocurren normalizaciones por parte de la sociedad, o simplemente la toleramos. Defínanme qué es normalizar. Que lo veamos Que no aquí. haya una indignación, que no haya un repudio, que es algo cotidiano al que no hay una reacción por parte de la sociedad, por parte de una persona. Ok. En pocas palabras, es la aceptación de lo que es incorrecto, por el miedo a ser juzgado o simplemente por falta de interés. Y que ocurre mucho, ¿verdad? O sea, nos sumamos Sí. como que, digo, voy a los actos como el bullying, que de repente, se están burlando todos de él. Pues es normal, siempre hay un buleado en clase o alguien a quien le tiramos carrilla, ¿no? Sí, y pues la gente empieza a confundir la normalidad con lo que es común, porque que algo sea común no significa que sea normal, o sea, no deja de estar mal, no empieza a estar bien burlarse de la gente o tratarlo como menos, pues porque todos somos iguales ante la ley y ante la sociedad, debemos de todos ser tratados iguales. Debemos, pero no somos, ¿verdad? Sí. Igualmente complementando lo que dice Abraham,
no porque la sociedad lo vea de manera positiva significa que esté bien, ya sea a los ojos de la ley o viendo de un punto moral. No porque la sociedad lo apruebe, entre comillas, significa que esté bien. Muy bien. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo con esta información, Tony? Digo, lo están exponiendo, pero ¿cuál es la idea de ustedes? Ahorita lo que queremos hacer es como concientizar a las personas para evitar que pues, prácticamente se normalice esto, que no lo veamos como algo normal. Quizás muchos digan, no, yo no lo veo normal. No, o sea, ven... Yo sí lo cuestiono, sí lo critico. Si ven un artículo, no sé, en un periódico amarillista que sale una persona pues que fue violentada, ¿no? Que fue asesinada, que hay mucha sangre, ¿no? Y la gente dice, caray, no, sí está feo, pero pues qué triste por él. Y hasta ahí quedó esa indignación, ¿no? En vez de como continuarla, digo, no tanto continuarla, sino darle importancia, más bien. No dejarlo así de ladito, porque realmente eso es en nuestro país. La persona que estás viendo ahí es mexicana, es de tu nación, es de los tuyos. Pudiste haber sido tú el que estuvo ahí. Exacto, no hay que dejar que nos pase a nosotros para realmente preocuparnos por esto. Ok. Ahora, tolerancia. Normalización es, bueno, ya que lo vemos común, ¿verdad? ¿Y tolerancia? A ver, creo que nos vamos a meter un poquito en temas muy polémicos, pero pues lo que nos gusta, ¿no, Martita? Sí. A ver, ¿cómo es posible que en años pasados haya habido desapariciones de pues, lo que pasó en Ayotzinapa de 43 estudiantes, 3 estudiantes disueltos en ácido, las crisis migratorias que hemos tenido por parte de países centroamericanos, gente de países centroamericanos y gente muriendo de hambre diariamente, gente que vemos en los semáforos tratando de subsistir, y cómo esto, o sea, somos totalmente tolerantes. Nos pasa por un lado una persona que pues posiblemente en semanas o en días va a morir de hambre, y cómo no hemos hecho nada para tratar de hacer conciencia. O sea, estamos nosotros adentro del carro, en el clima, y vemos una persona con una mujer con 2 bebés y con necesidades, claro, y no hay lo toleramos, pues no es algo que nos repudie, ¿sí me explico? Entonces, la idea de ustedes es generar justamente esta conciencia. Exactamente, sí, es importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, el año pasado que pasó lamentablemente lo del niño que empezó a disparar en la escuela, me di cuenta, yo sí me indigné bastante porque veía que en las redes sociales compartían la noticia en manera de memes, de burlas, y esto pasa cuando no se controla esto de la normalización y tolerancia, porque pasa ante nuestros ojos y lo dejamos de lado, posteriormente lo vemos normal, y después tomamos esto normal, entre comillas, para mofarnos de eso, y eso no está bien, porque entre más personas hagan esto, los demás van a ver que, pues es normal. A lo mejor yo sí tengo sensibilidad sobre cierta situación, pero como es normal me tengo que unir, claro. Tengo que hacer lo que veo. Entonces eso es lo que queremos evitar con este comunicado. Muy bien. ¿Abraham? Y pues se tolera de muchas maneras, o sea, lo acabamos de ver en el Clásico Regio cuando los aficionados de los Rayados atropellaron, apedraron. Ayer Sí, no te vayas muy lejos ahora. Lo que pasó ayer afuera de las instalaciones del Estadio BBVA, estando en el siglo XXI ya, estando en el 2018, ¿cómo es posible que en una de las ciudades más educadas de México y seguramente de América Latina haya habido gente que haya agarrado piedras del piso y se las haya lanzado a otra persona, a otro individuo, solamente porque su jersey, su camiseta del equipo, no tenía las rayas, o simplemente porque era otro color de azul? Se me hace totalmente indignante. O sea, esas cosas literal se hablan de ellas en la Biblia, o sea, no deberían de estar pasando en la época actual. Y pasan y siguen pasando y no se toman por las riendas este tipo de sucesos. Y pues yo creo que vamos a terminar en un lugar como estaba Inglaterra hace unos años, que cuando se enfrentaban los dos equipos de la ciudad,
ya se esperaban las noticias de gente muerta, aficionados pisoteados, se mataban entre ellos y se veía normal. Y pues no podemos, todas las sociedades en donde haya dos equipos fuertes, llegar a eso. Y ahora es lo que pasa, lo que repetíamos ahorita, de cómo si hubiera una indignación, si hubiera una indignación, pues ya habría al menos un cambio o una necesidad, lo comentamos ahorita con Martín, una necesidad del querer cambiar o de exigir a las autoridades. Entonces, pues es algo que estamos conscientes que se tiene que hacer, que se tiene que tratar de hacer conciencia, que es nuestra meta, hacer conciencia sobre temas así. Muy bien. Si me permiten, vamos a hacer una pequeña pausa. Es breve, regresamos rapidísimo. Hoy estamos platicando con jóvenes de nuestro estado y bueno, de otros estados de la República sobre la normalización y tolerancia a la violencia. Están con nosotros Eugenio Elizondo Salazar, Abraham Garza Montemayor, Antonio Torres Carvajal, Luis Martín Mangotich. Ellos son estudiantes del Tecnológico de Monterrey y traen este proyecto: generar conciencia sobre la violencia, cómo manejarla, cómo evitarla y sobre todo cómo pues hacer que pare esta situación en la que nos hemos visto involucrados muchos. Una pausa y regresamos. Me fijé cuánto. Voy al otro bloque. Ya estamos de regreso, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Esta mañana tenemos un tema muy interesante y estamos platicando con jóvenes sobre la normalización y tolerancia a la violencia. Nos acompañan Eugenio Elizondo Salazar, Abraham Garza Montemayor, Antonio Torres Carvajal y Luis Martín Mangotich. Ellos son estudiantes del Tecnológico de Monterrey y traen una cruzada, ¿le podemos llamar, Eugenio? Para generar conciencia sobre la violencia y la forma en que se está normalizando la violencia. ¿Ustedes a qué atribuyen este tipo de situaciones? La tanta tecnología, el excesivo uso de redes sociales, la excesiva comunicación. Digo, porque antes en la sociedad se hablaba de que era poca la información que fluía y pocos los que tenían acceso a libros, a tecnologías inclusive, y ahora ni siquiera podemos decir eso porque en todas las clases sociales hay un acceso a redes tecnológicas y hay una excesiva información. Yo escuchaba hace algunos días a un joven que decía: es que yo les digo a mis papás que sé más que ellos y sí lo sé porque tengo acceso a una gran cantidad de cosas que a lo mejor como padres nosotros y nuestros padres, nuestros abuelos inclusive ni siquiera tuvieron. Pero entonces dices, bueno, y entonces ¿por qué esta descomposición social si tienes acceso a tanto? ¿A qué lo atribuyen ustedes? Creo yo que, pues sí, serás la persona mejor educada del universo, pero si hay una falta de valores, creo que eso es lo que más se le atribuye a todas estas faltas, que como mencionaba Abraham, algunas que están vistas por la ley y otras que son totalmente ausentes. Esa falta de valores, esa falta del respeto, creo que por ahí parte y por ahí es la médula espinal de todo este problema que es la violencia, que parte desde la casa, parte desde los valores que transmiten los papás, ya sea por parte de familias disfuncionales pues sí, todo esto que es falta de valores. Creemos que eso es el mayor problema o la mayor causa. Sin embargo, no se circunscribe a un domicilio la cuestión de la violencia, ¿verdad? Porque pues, puede ser en el trabajo, puede ser en la misma calle. ¿Han hecho alguna especie de estudio sobre cuál es la característica de una persona violenta? Alguien que quizás disfrute de las cuestiones de la violencia. Es que la violencia en sí aparece desde el principio de la humanidad. O sea, la violencia se usaba en el antepasado para conquistar, para imponer poder. O sea, la gente llegaba a un lugar a conquistar y a través de la violencia conquistaba, mataba, violaba y se conquistaba. Sometía. Era como el primero en no hacerlo de hecho fue Alejandro Magno, pero él ya venía más pensativo. Él vivió en Grecia con filósofos y aprende pues que la violencia no es
no es el camino. Y él fue el primer conquistador que conquistaba a través de sabiduría, amor y compartía pues mensajes de paz para que se unieran en vez de él conquistar a alguien. Pero aparte de él, pues todo el mundo, todos los romanos, todos nuestros antepasados, a través de la violencia, pues eran los castigos, te castigaban, entonces tenías que ser de alguna manera, te conquistaban, entonces te sometían. Entonces, pues la violencia, pues igual que el humano, está desde el principio de los tiempos. Okay. Desde cómo se educaban, desde cómo te enseñaban, todo. ¿Creen ustedes que pueda ser algo inherente al ser humano? Digo, porque finalmente es un sentimiento, ¿o qué podemos decir? ¿Sí es un sentimiento? Sí, porque pues lo traes y nosotros estamos cargados, somos seres humanos y estamos cargados de emociones, ¿no? La alegría, la ira, que se transforma finalmente en violencia, la algarabía o el que te deprimes, forma parte del ser humano y luego se dispara, ¿o cómo podemos decir? Pues es como una manera de desatar la ira o algunos sentimientos. Pero la violencia pues viene siendo la imposición de ese poder sobre una persona para pues tomar cargo de ya sea una situación o pues, imponer poder sobre alguna decisión. ¿Y no será esto justamente el que esta sociedad en la que vivimos, que queremos todos liderar y ser lo mejor sobre otra persona, que desate esta situación en que, bueno, como dices, Abraham, el que queramos someter a las demás personas a nuestros deseos o a que hagan lo que nosotros queramos y despertemos ese sentido de violencia que tenemos como seres humanos? Es que principalmente, desde mi punto de vista, yo creo que es esta cultura de la competitividad, siempre ser mejor en todo, siempre ser número uno. Nunca se nos educó, o bueno, mayormente no se educa para trabajar en equipo, para saber que nadie es mejor que uno que otro, sino simplemente pues, trabajamos en el mismo equipo, trabajamos por igual. Y también me gustaría recalcar que toda esta violencia es por la falta de cultura del llamado por la paz, porque siempre se tiene este concepto de yo obtengo lo que yo quiero, o si no me pasa a mí no me afecta y no nos importa lo demás, siempre es por interés personal, pero nunca se busca este llamado de paz. Muy pocos tienen interés en esto y es importante que se tome en cuenta, porque por algo somos seres pensantes, por algo nos manejamos, pues por algo somos, por así decirlo, un ser superior que los animales. Claro, se supone. Sí. Sí, en sí debemos de comprender que el ser humano no es un ser perfecto, por lo que necesitamos de los otros, no es superarlos también, porque juntos nos vamos a llevar, nos vamos a guiar hasta la cima. Y es que es eso, ¿no? Que trabajamos de manera individual, no en colectividad. Y justamente esta individualidad hace que yo quiero ser superior a los demás,